Bienvenidos a la ayudantía de pre-certamen. Antes de partir, bueno, esa es la ayudantía pregraba, o sea, del día sábado. La voy a subir antes debido a que quiero que el sábado hagamos una hora de consulta ya. De todos modos, esta ayudantía es acerca de ciclos, acerca de la clase del día de ayer, donde se hace iteraciones, ¿ya? Aparte, voy a subir dos ayudantías que pueden servirles para el certamen. Acerca de, bueno, como vieron ayer, es acerca de, bueno, hay algunos donde se hace sumatoria, se hace promedio, y la otra ayudantía se utiliza un poquito lo de formatos, como los colores, un poquito de tiempo, no sé si tiempo como tiempo en segundos, o minutos y segundos, como separadores por ese estilo, ya. Eso. Y aparte también quería mencionarles que la tarea 2 es mucho más sencilla de lo que parece. La primera parte es solamente grabar una macro donde se pueda resolver, o sea, donde se puedan grabar la mayoría de los ejercicios, y luego la última, que tiene la mayoría del puntaje, 20 aproximadamente, 20 puntos, es solamente crear una macro y utilizar un poquito de condicionales y utilizar la función call, como llamada en inglés, y llamar a la función grabada en las primeras partes, ¿sí? Es bastante sencilla, no se utiliza ciclos, así que por ese lado, esta ayudantía no va a servir exactamente para la tarea, pero sí les va a servir tal vez para el certamen, ¿ya? Entonces, partiendo. Em, sí, esas serían las cosas que quería mencionar. Vamos a partir entonces leyendo esta ayudantía. Entonces, para que se note, aquí hay una tabla en la hoja de inventario de referencia, y está la segunda tabla, que es el de inventario real, que también tiene otros datos, ¿ya? Lo importante es aquí que, bueno, imagínense que este fue de un mes anterior al del inventario real. Entonces se tomaron los datos de manera diferente, digamos desordenada, y también cambiaron los datos, ¿ya? O sea, la cantidad. Ahora sí. Entonces, la idea es que utilizar, en este caso, do while. El truquito aquí es que se utiliza dos veces do while. ¿Por qué? Porque se intenta comparar cada uno de los valores de los nombres que aparecen en la tabla con el del siguiente, y ahí empezar a realizar una resta y así obtener un resultado final que nos va a entregar en la tabla C, creo, en la columna C, va a entregar los resultados si falta o sobra, una cosa así por el estilo. Ya, entonces vamos a ver. En la hoja de inventario real, eh, con la utilización de macros, realiza un subprocedimiento que logre usar ciclos donde corresponda. 1. Crear una columna nueva denominada resultado que indique el estado de la cantidad de producto en el inventario utilizando el valor de referencia en la actual hoja. 2. En cada celda perteneciente a la columna resultado, indicar si la referencia entre la cantidad real y la cantidad de referencia genera un resultado faltante o sobrante, como les mencioné en la columna C de inventario real debe estar. Para faltante, cuando la diferencia genere un resultado negativo mayor o igual a cero, o sobrante cuando la diferencia genere un resultado positivo. La diferencia sería la resta entre la cantidad real y la cantidad de referencia. 3. Si el resultado es faltante, lo siento, tengo la batería baja. Entonces, si el resultado es faltante, cambiar por cierto, estoy buscando el conector de mi audífono. Entonces, si el resultado es faltante, cambiar el color de la celda a rojo. En caso contrario, amarillo. Además, de la fuente sea negrita, ¿ya? Esto lo puede hacer con constantes o utilizando la función RGB dentro del código Visual Basic. Usar colores similares, ¿sí? 4. Ajustar la columna a los valores de la celda y establecer bordes. Recordar que los archivos con código Visual Basic en formato habilitado para macros, ¿sí? Un segundito. Ya. Eso. Ahora, para todo este ejercicio, la 1, 2, 3 y 4, se utiliza solamente una macro que vamos a crear. Solamente una. Ya están separados en diferentes puntos para el entendimiento del procedimiento que se tiene que hacer. Son condiciones más que nada. ¿Ya? Entonces, un segundito. Ya. Yo creé una imagen aquí.
una imagen que demuestra cómo el profesor lo enseñó el día jueves, donde, como se ve, es como un diagrama de procedimiento. Partiendo desde la hoja 1, que es la del inventario de referencia, se utiliza un do while, se define el nombre, se define la referencia, que es galleta, y la referencia que sería la cantidad, que es 1500 productos. Para luego ir a la hoja 2, ahí se ocupa sheets.select, obviamente, se genera otro contador. Bueno, aquí había uno en principio, que se utiliza el contador, ¿por qué? Porque vamos a partir desde la fila 2 hacia abajo, y para el inventario real igualmente otro contador que lo vamos a llamar J quiere decir, ¿ya? Entonces aquí para el contador va a ser I y para el inventario real va a ser J. También se le puede llamar de otras formas, obviamente, pero vamos a llamarlo así por el momento. Entonces se utiliza otro do while. ¿Por qué? Porque primero vamos a recorrer la primera tabla de la hoja inventario de referencia, y vamos a recorrer la segunda tabla con otro do while, ¿sí? Entonces se utilizan dos do while para luego verificar que el valor de los nombres sea igual al valor de acá, ¿se entiende? Finalmente, si es que pasa, se va a restar, se va a obtener si es mayor o menor, se va a cambiar el color respectivamente, se va a dar si es sobrante o faltante, y así. Igualmente, si es que termina de recorrer, es que se va a dar un loop, como el profesor le enseñó cuando se termina un do while, para volver a recorrer la fila hasta terminar con los datos que aparecen en la columna A. Ya, entonces, vamos a empezar a escribir con programador, macros. Vamos a crear la macro, vamos a llamarle solamente macro 1 por ahora. ¿Sí? Crear. Aquí tengo un inconveniente, pero vamos a seguir ahora. Ya, entonces vamos a seguir lo que nos dice este código. En primer lugar vamos a hacer la número 1, donde hay que crear, hay que al menos generar el título en inventario real, generar aquí el título, ya. Entonces vamos a decir que vamos a llamar sub macro 1 en sub, y ya, voy a utilizar with. ¿Por qué razón? Porque nos va a ahorrar volver a escribir range o select, el valor, y ¿por qué? Es para evitar volver a repetir el mismo valor y simplemente así poder agregar los formatos que queremos darle a la celda del título. ¿Ya? Les voy a explicar cuando esté en proceso. Entonces, primero seleccionamos donde vamos a generar el título, que es el inventario real. Va a estar en .range en C1. Ya. C1, así. Y vamos a darle los valores respectivos, que va a ser resultado. Luego vamos a darle el color respectivo, interior color. Específicamente va a ser RGB, entre paréntesis 0, 112, 192. Este es el mismo color que aparece aquí, ya puede ser otro color, no necesariamente tiene que ser ese. Puede ser blue, B, nada que ver, B corta, B larga, blue, igual va a funcionar. Ya. En este caso es muy específico para imitar lo que aparece, el color que aparece aquí en este título. Ya, entonces continuamos ahora con la fuente, queremos que sea en negrita. Font.bold, que va a ser igual a true. Igualmente ahora con font.color, que va a ser PW white. A ver, PW larga, white. Ahora sí. Y terminamos con el end width. Ahora vamos a determinar el primer contador para empezar a recorrer la hoja de inventario de referencia, no el real, sino el de referencia. Ya, el de referencia va a ser I, y aquí vamos a usar J. Ya, entonces vamos a recorrer primero I, y vamos a darle que I as integer, y va a partir con un valor de 2. Tal como vieron en la clase, ¿por qué 2? Porque se parte desde la fila 2. Ya. Vamos a partir entonces do while since
cells i, 1, ya, punto value sea igual, sea igual a vacío, ¿ya? Entonces, lo importante ahora es seleccionar la hoja donde vamos a trabajar. La referencia de la hoja, o sea, sheets.select, tiene que estar entre el do while y el fin del do while, que es el loop, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar la hoja, sheets, inventario, referencia, punto select, ¿ya? Y vamos a comenzar a definir las nuevas variables, que va a ser lo que vamos a comparar, que es el nombre de referencia, que va a ser un texto. También la cantidad de referencia, que va a ser en este caso un integer, porque no es un número muy grande, entonces por eso puede ser un integer. Igual que key, o sea, también en este caso va a ser un número pequeño debido a que solamente hay 10 datos. En caso que haya muchos más datos, ahí van a seleccionar long. Entonces vamos a continuar con el segundo contador, que va a ser j, as integer también, porque también la segunda tabla solamente tiene 10 datos, que va a partir también con un valor 2, porque desde ahí parten los datos. Vamos a seguir con el segundo do while. ¿Por qué? Porque va a empezar a comparar uno tras otro, y al igual que el anterior do while, vamos a esperar que el ciclo continúe hasta que los valores de la fila sean vacíos. ¿Vale? Sí. Ya. Vamos a seleccionar dónde vamos a trabajar, que es en inventario real. Ya. Punto select. Ahora, ¿por qué inventario? Porque como le expliqué, aquí va a estar ocupando el J para recorrer, perdón, el I para recorrer la tabla de la hoja inventario de referencia, y J para recorrer la tabla de inventario real. Entonces vamos a trabajar ahora con inventario real. Entonces, ahora lo importante es saber si el valor que yo le doy a la hoja de referencia, este valor, ya, va a ser igual al nombre de referencia que obtuve desde la hoja de referencia, ¿ya? Este lo va a comparar, digamos, fideos, ¿es igual al valor de galleta? Efectivamente no lo es. Entonces, ¿qué se hace? Este valor, un segundito, ya, entonces, suponiendo que es igual, se va a lograr restar las dos cantidades, pero en caso del contrario, lo que va a hacer es pasar al siguiente dato. Vamos a seguir por mientras. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, if cells j.1 value es igual al nombre de referencia, entonces vamos a generar una nueva variable que se va a llamar diferencia, como un entero, ¿ya? Y la diferencia va a ser igual entre la celda j,2, que es la cantidad, esta de acá, suponiendo que van a ser iguales, o sea que de verdad que fideos va a ser igual al primer dato que aparecía en la hoja de inventario de referencia. En este caso no es igual, pero imaginemos que sí, ya. Entonces va a ser igual punto valor menos la cantidad de referencia. Esa va a ser la resta, que es lo que esperamos que sean restados, que es lo que buscamos. Y ahí saber si es mayor o menor, y ahí saber si faltante o sobrante, ¿cierto? Entonces seguimos. Vamos a utilizar otro if. ¿Con qué razón? Porque ahí vamos a saber si es mayor o menor. Entonces, if esta diferencia es menor o igual a 0, entonces vamos a específicamente mi intención es rellenar aquí en D, E y F los datos para que puedan observar cómo es que
de dónde se obtuvieron los datos específicamente, ¿ya? En caso contrario, solamente van a rellenar los datos de aquí, de la columna C, ¿ya? En este caso solamente vamos a llenar los datos para que, bueno, no necesiten ver lo que parece de F. De todos modos, yo dejé en la pauta los datos ya para que lo puedan observar qué pasa en D y en E, que va a ser la resta, perdón, en D, E y F, que va a ser, aquí voy a dejar escrito la diferencia, aquí van a estar escritos la resta, perdón, los valores reales y los valores de referencia, ¿sí? Entonces, solamente vamos a escribir entonces, vamos a utilizar otro with. ¿Por qué? Porque tiene muchos datos, como se nos pidió aquí en el ejercicio. Ya, tiene muchos datos. Nos piden que sea en rojo, sino en amarillo, y que esté en negrita. Entonces también nos están pidiendo datos específicos, ¿ya? Por eso es que vamos a utilizar el with. Al igual que acá, vamos a pedirle que sea en true, después el color respectivo y el color que nos están pidiendo que sea rojo o amarillo. Ya, entonces, ¿qué pasaría? Nos están diciendo que en la columna C, que va a ser específicamente JS, ¿ya? Va a ser el valor, ahora sí, lo siento, nos está diciendo entonces que en ese lado punto value va a ser igual a, que va a ser menor porque va a faltar, al ver inventario faltante. Luego interior color va a ser en rojo, DW red, y nos están pidiendo que también sea en negrita. Punto font, punto bold va a ser rojo, ¿cierto? Y terminamos con el with. Ok, entonces, ¿qué pasaría de lo contrario? Vamos a poner todo esto, ahora sí, para que se note. Ya, de lo contrario, existirá un else if, donde la diferencia va a ser mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, hay un break. Igual que la anterior. Un segundito. Ya, entonces de lo contrario, vamos a repetir lo mismo, vamos a copiarlo. Control V. Ya, no va a ser nada faltante, sino va a ser sobrante. Y no va a ser red, sino va a ser D. Okay. Y terminamos con los if. Entonces, ¿qué es lo que falta? Para terminar con el primer do while, tenemos que realizar la suma para que empiece a recorrer los datos, ¿cierto? O sea, la suma de los contadores. Como habíamos visto, habíamos determinado que el primer, o sea, no sé cómo explicarlo, pero acá, ya, para terminar un ciclo se tiene que utilizar el contador que está dentro del primer ciclo, y para luego terminar con el segundo ciclo se va a terminar con la suma del segundo ciclo. El primer ciclo tenía el I y el segundo ciclo tenía el J, entonces vamos a terminar con el J, que es el segundo ciclo que parecía aquí, ¿sí? Aquí estábamos utilizando el J. Entonces, vamos a decir que J, el nuevo J, va a ser igual a J más 1. ¿Por qué razón? Porque ya terminamos con este valor, asumiendo que Fideos va a tener el primer dato, va a estar Fideos también. Entonces, vamos a ir con el segundo dato para que pueda utilizar aceite y evaluar con cada uno de estos datos nuevamente, ¿sí? Hasta obtener la igualdad. Ya. Entonces, así. Un segundito. Ya. Entonces tenemos ese contador. Ahora sí. Y terminamos con el loop. Ya, para que se note mejor. Ahí sí. Ya. Lo voy a dejar más allá para que se note más que está dentro de otro while. Terminamos con el primer loop. Ya. Y vamos a continuar con el siguiente
contador que va a ser I más 1. ¿Sí? Y terminamos con el siguiente loop. ¿Qué nos falta? Ya, finalmente, ya, ¿por qué agregué el segundo? Porque cada vez que terminemos con esta igualdad, ¿qué va a pasar? Es que va a empezar a sumar el siguiente contador y va a obtener el siguiente dato. ¿Cómo lo explico? A ver, si no era fideos, entonces de lo contrario va a terminar, ¿ya? Entonces inmediatamente, de no cumplir con estos if, lo que va a hacer es inmediatamente sumar al siguiente dato para obtener finalmente la igualdad que buscamos. Ya, entonces, ahora lo único que nos falta es la... acá, segundito. Ya. La única parte que nos falta, ya que terminamos la 1, 2 y 3, vamos a ir a la 4, que es ajustar la columna de los valores de la celda y establecer los bordes. Ya, y este es solamente un formato, ya que es, vamos a utilizar nuevamente width, es width, vamos a seleccionar sheets, vamos a seleccionar el inventario real, real, ya, punto value, perdón, range A1 es el inicio de la hoja. Vamos a seleccionar, este es un comando diferente, insisto, pueden seleccionar, pueden grabar y obtener este dato. En este específicamente yo lo tengo porque, bueno, también hice ese tipo de procedimiento. Copié y pegué al haberlo grabado y pude obtener este dato. De todos modos, creo que los comandos que ustedes tienen en las presentaciones le aparecen. Entonces, current región recurrente, ya, lo seleccionan. Entonces comienzan a generar los bordes con pasito que era borders.line_style, ya, es igual a xl continuous punto entire column punto autofill. Estos son los dos datos que, o sea, los dos solicitudes que nos están pidiendo. Y finalmente, para terminar con el width, es un end y finalizamos. Ya, ahora lo guardamos y pedimos que corra la aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a generar de todos modos, vamos a insertar, vamos a generar un botón que va a estar enlazado a este y se va a llamar, no sé, sobra o falta. Entonces vamos a eliminar. Ya. ¿Dónde tengo el error? Error de compilación, loop 102, ya. Efectivamente. Allá. Ahí está. Veamos. Nuevamente. Mobile. Un segundito. Ya. Este paso. Ya, habían dos end if que no generé, entonces ahí hubo un inconveniente. Ya. Efectivamente faltó un end if. Ahora sí. A ver si corre ahora. Vamos a depurar. ¿Por qué? Porque aparecía inventario en vez de inventario. Ya fue aquí. Ahí se modificó. Y aparte, no estaban definidos de dónde se obtiene nombre y referencia y la cantidad. Entonces ahora lo agrego, que respectivamente se obtienen desde la celda I1 y desde la celda I2, que es respectivamente desde acá.
¿ya? Listo. Entonces ya teniendo listo esto y ya estando enlazado, lo guardamos y le damos a play. Y ahí se obtienen los datos faltantes. Ahora, igual les quiero mostrar efectivamente la ayudantía, donde les presento un segundito. Vamos a datos, perdón, nada que era datos, programador, macros, y le damos a macro 1. Ya, entonces estos son los datos que se supone que van bueno, que hacen el desarrollo completo, ¿ya? Está como presentó el profesor, ponen entre medio ciertos parámetros que quieren presentar para saber si está funcionando o no, ¿ya? Les voy a presentar cómo es la macro en sí. Aquí está. Ya. Entre medio se agregaron estos valores para pedirle a la macro que nos presente efectivamente la columna D, E y F para que nos muestre la diferencia, la cantidad de referencia y el valor efectivamente de la cantidad real, ¿ya? Por eso mismo, como se ve aquí, ¿sí? Sería la diferencia, la referencia y la cantidad real, que es la copia de acá, que al final lo que hace es restar estos dos valores para obtener la diferencia, y es así como vamos a saber si es faltante o sobrante, ¿ya? Como ven, en negativo está en faltante y está en positivo, que es sobrante, y esa es la ayudantía completa. Como les mencioné, voy a subir 2 archivos adicionales. Y la tarea 2 es mucho más simple de lo que se cree, que es una grabación de varios ejercicios, y finalmente es una macro creada que utiliza la función call de llamada de la grabación anterior. Es eso básicamente, no se utiliza ciclos, así que es mucho más sencillo. Así que nada, les recuerdo, el día sábado va a ser horario de consulta, esto lo voy a subir ahora, así que eso, saludos.